negativas que tiene este patriarcado. El punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta de tu poder. El placer de romper las ataduras. Tu cintura, tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de un programa que sale por la televisión pública pampeana y al que también podés buscar a través de nuestro canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Es además una producción de la cooperativa Kermés Comunicación, así que también nos podés buscar por ahí, darnos un like y seguirnos. Hoy vamos a estar abordando un tema que hace a parte de nuestra historia como país, que todavía sigue vigente, muy vigente, tal vez en estos tiempos más vigente que nunca. Nos referimos a las víctimas del terrorismo de Estado y fundamentalmente a la salud mental de quienes han sido víctimas y que han dado su testimonio en los juicios. Vamos a salir a la calle, vamos a ver qué es lo que sabemos sobre todo esto, cómo relacionamos el concepto de los derechos humanos con el de la salud mental. Nos escuchamos y volvemos. ¿Vos sabés que hubo una dictadura militar en nuestro país? Sí, ¿Sabés que acá en la provincia de La Pampa se hicieron juicios? sí. ¿Pensaste alguna vez en el tema de la salud mental de las víctimas que tuvieron que dar testimonio y demás? ¿Es un tema sobre el cual pensar? Sí. ¿Sabías que hubo un dispositivo especial de acompañamiento para las víctimas? No. ¿Pensaste alguna vez, relacionaste el tema de la salud mental de las víctimas con el tema de derechos humanos? Bueno, sí, por supuesto que sí. Los derechos humanos favorecen la salud mental. Bien. Hubo acá un dispositivo especial de acompañamiento para las víctimas, un dispositivo integrado por personas que trabajan con la salud mental. ¿Te parece que es una buena medida? Sí. Por supuesto que sí. Bien. ¿Tenemos que hablar de estos temas? Sí, por supuesto. ¿Y qué te parece que haya existido ese dispositivo? No, mientras haya sido para el bien de la humanidad, todo es bueno. Es decir, lo que me pareció una locura es la dictadura. Pero después todo lo demás que haya aparecido en nuestro país, en nuestra Pampa, y sea para ayudar a los caídos, a los desaparecidos, me parece que es muy bueno. Si no se respetan los derechos humanos, ¿no? Como se pone en riesgo y en jaque la salud, o sea, básicamente. Bien. Sí. Hay que acompañarlos, hay que hablar de estos temas, Sí, está bueno que se concientice, hay que mantener viva la memoria. claro, sí. Y en estos tiempos, ¿cómo venimos con eso? A nivel que A nivel social, país, social. siempre se puede mejorar, ¿no? Está bueno que haya conciencia, digamos, me parece, para no repetir. No estaba particularmente enterado, no. Pero me parece una buena política pública para llevar adelante, sí, Bien, por supuesto. bien. ¿Y cómo ves la actualidad con respecto a favorecer, a profundizar, a conservar la memoria o a generar otra historia contada distinto? Y no, la verdad que en la actualidad estamos bastante para atrás, estamos ya retrocediendo en pasos. Qué sé yo, igual, o sea, uno también se pone medio catastrófico y las cosas le pegan y pegan duro a veces. Pero hay avances que creo que todavía no han retrocedido, hay avances que les va a costar retroceder. Y bueno, esperemos que queden como están, o por lo menos avancen, básicamente, sí. ¿Hay algún derecho por el cual temas en particular? ¿Algún derecho particular? Y en general hay mucha cuestión de la libertad de expresión que está haciendo. En realidad creo que hay como una especie de sobregiro del discurso violento y del discurso del acoso, básicamente. Uno le dice bullying o le dice acoso en redes, pero es básicamente acoso. Que estamos viendo de parte del gobierno, pero qué sé yo, tenés hasta el derecho a la comida vulnerado, el derecho al...
frente a un avasallamiento generalizado de los derechos, sí. Siempre es sumamente interesante conocer, a ver qué se dice en la calle sobre todos estos temas. Estamos relacionando la salud mental con los derechos humanos, en particular sobre la experiencia de las víctimas del terrorismo de Estado y en particular sobre el trabajo que hizo el dispositivo de salud mental que actuó aquí en la provincia de La Pampa. Así que les invitamos a que se queden, porque después de esta pausa seguramente vas a aprender un montón de la mano de Liliana Ottaviano, que es licenciada y que tiene mucho para contarnos al respecto. Una breve pausa, ya volvemos. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Segundo bloque de un programa en el que te proponemos que más que la letra te incomode la desigualdad. Tenemos igualdad de oportunidades para acceder a la salud mental. Hay algunas cuestiones de salud mental que requieren un tratamiento especial y nos referimos a las víctimas del terrorismo de Estado. Vamos a conocer ahora la experiencia del dispositivo de salud mental para las víctimas de ese terrorismo en nuestra provincia. Ella misma se presenta y tiene un montón para contarnos. Escúchala. Soy Liliana Ottaviano, de profesión psicóloga. Formé parte del dispositivo de acompañamiento a las víctimas testigos del juicio de la subzona 14. Trabajo en salud mental, en la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de La Pampa y hace más de 30 años que vivo en la ciudad de Santa Rosa. El dispositivo de acompañamiento a las víctimas testigos del juicio de la subzona 14 es una estrategia que se desarrolló para llevar adelante durante el segundo juicio, que fue de los años 2017 al 2019, y durante el tercer juicio, que se llevó adelante en el año 2020 al 2021. Originariamente, en el segundo juicio, la idea fue un acuerdo, un convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa y el Colegio de Psicólogos. En ese momento, es una estrategia que tiene una clara definición política y ética en relación a lo que han sido las violaciones de derechos humanos en nuestro país en la última dictadura cívico-militar. Durante el segundo juicio se suma además, yo digo el segundo juicio que estuvo el dispositivo, porque en el primero, en el del año 2010, hubo un acompañamiento profesional a las víctimas testigos, pero fue un acompañamiento profesional desde la Secretaría de Derechos Humanos, pero no en este acuerdo, en este convenio, digamos, con el Colegio de Psicólogos. Entonces, en el segundo juicio ya funciona de esta manera y en el tercero se suma además la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Es interesante este sumarse de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones porque también nos permite pensar las implicancias subjetivas en la salud mental tanto de quienes han sido víctimas como de la población en general en la provincia de La Pampa. Varias cosas. Primero, nuestro país atraviesa un proceso en el acompañamiento a las víctimas que es inédito y que tiene una impronta muy fuerte a partir del año 2006, cuando empiezan a sustanciarse los juicios en el país, pero que, toma una profundidad y una hondura necesaria y muy importante a partir de la segunda desaparición de Julio López, en la que hay que pensar cómo proteger a las víctimas, no solo que iban llegando a juicios, a testimoniar, a dar su testimonio, no solo cuidarlas físicamente, sino hacer todo este acompañamiento que tiene que ver con acompañar, con alojar, con resguardar al sujeto que se presenta en una doble condición, y los juicios de lesa humanidad en nuestro país tienen entre las múltiples variables que le dan la condición de inéditos, esto que es incorporar un binomio que es víctima-testigo. La persona que llega a testimoniar no es cualquier persona, no es un testigo como en un juicio que la justicia llama de la justicia ordinaria,
sino que viene en calidad de víctima y después de haber atravesado, en muchos casos, como en el caso de la provincia de La Pampa, más de 40 años. Entonces, bueno, el dispositivo se plantea esto, es alojar a ese sujeto, a la singularidad de ese sujeto, sin patologizar, sin infantilizar a las víctimas, sin tutelar a las víctimas y dándole lugar a que han sido víctimas en el pasado, vienen en calidad de eso a dar su testimonio, pero son un sujeto y desde ese lugar de sujeto hay que escuchar su testimonio y hay que darle lugar a la palabra. El juicio, nosotros intentamos siempre trabajar sobre ofrecer que es una oportunidad a las víctimas testigos de que se escuche su voz y tratar de sacarlo de ese mecanismo automático que muchas veces tiene la justicia cuando convoca a una persona a dar testimonio, que es como un mecanismo automático. Y la idea es, bueno, ¿qué tenía de subjetivante? ¿Qué podía aportar a la reparación? Porque en la búsqueda de justicia nosotros alojamos a sujetos que vienen buscando justicia durante muchos años, pero bueno, también qué posibilidad de reparación hay, sabiendo que, bueno, en un delito como los delitos de lesa humanidad, la reparación nunca va a ser posible, siempre va a ser singular, puede ser en algunos casos y en otros no va a ser total. El sujeto va a aportar toda su vida las marcas de haber sido víctima de lo que en nuestro país significó la tortura, la desaparición, las vejaciones, bueno, todo lo que sabemos que nuestras víctimas han sufrido durante este proceso militar. El proceso de acompañamiento, bueno, previo al inicio del juicio y de nosotros iniciar nuestra tarea, nosotros y nosotras lo que hicimos fue capacitarnos, recibimos la capacitación del Centro Ulloa, que es el centro que dependía de la Subsecretaría de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también con compañeros y compañeras, colegas de la ciudad de Bahía Blanca. Esto fue una instancia grupal, porque lo interesante también que el dispositivo es una construcción colectiva de muchos y muchas profesionales del campo PSI, y el proceso de acompañamiento recoge las experiencias que se habían desarrollado en otros juicios en el país, y la invitación a tomar este acompañamiento se hace a las víctimas cuando son convocadas al momento de testimoniar, con lo cual el proceso podía ser antes del juicio, antes de la audiencia oral, durante la audiencia oral y posterior. Como decía, este acompañamiento es alojar el lugar del sujeto, la oportunidad, que sea visto como una oportunidad para poder ponerle voz a la experiencia por la que habían atravesado, sabiendo las limitaciones que también esto tiene después de 40 años. Nosotros, la convocatoria de la justicia a prestar testimonio hace que caiga sobre las víctimas testigos como un imperativo de hacer memoria, y de hacer memoria toda, de no olvidarse nada. Y en realidad han sido sujetos que durante 40 años han tenido otra exigencia, que ha sido la de olvidar. Porque a muchos ni siquiera en su familia tenían lugar para poder contarlo, lo que habían vivido. Otros por pudor no lo hacían, y otros porque los contextos políticos muchas veces tampoco acompañaban. Entonces ahora ese mismo sujeto que durante un tiempo se le había pedido que olvidara, que era mejor no recordar, teníamos que venir a decirle que había que recordar. Entonces el dispositivo también lo que hace es eso, el acompañamiento, es dar lugar a que se permitan que hay cosas que se van a olvidar, que no lo van a poder decir todo, porque el lenguaje mismo tiene un límite, porque la memoria misma tiene un límite, y el acompañar es dar lugar a estos procesos muy singulares. También han habido situaciones en que fue una oportunidad para que las familias escucharan por primera vez lo que un miembro o una miembra de la familia había vivido. Entonces, el juicio es como muchas cosas. El juicio es muchas cosas, en lo político, en lo institucional, en lo subjetivo, para las familias, para las personas, pero fundamentalmente para muchas es la posibilidad de cerrar una etapa, para otras es la posibilidad recién de abrirla,
se juega esto y siempre en el dispositivo trabajamos mucho por esto, por el respeto de la singularidad, porque no todos ni todas lo iban a transitar de la misma manera. Había quienes venían del campo militante y tenían una posición clara y durante muchos años sabían cómo iba a hacer este proceso. Otros era la primera vez que volvían a hablar de lo que habían vivido hace 40 años. Recuerdo una de las víctimas que volvió, se fue una vez que fue liberada de la situación de secuestro en la provincia de La Pampa, se fue de noche a vivir a otra provincia, era muy joven y siempre regresó de noche. Hasta la primera vez que volvía a la ciudad de Santa Rosa, que era su ciudad natal, que volvió de día, fue para la instancia del juicio. Digo, estas pequeñas singularidades son las que posibilitan un juicio, además de la sanción de lo que implica una violación de derechos humanos como la que nosotros vivimos. La relación con las víctimas fue, bueno, desde el principio fue muy bien acogido el dispositivo. Muchas que no lo tomaron en el segundo juicio, sí lo tomaron en el tercero porque se dieron cuenta de qué cosas les posibilitaba esto de tener entrevistas previas, de hablar, de preguntarse de qué cosas se acordaban y de qué cosas no se acordaban, de dar lugar a la angustia que surgía, porque también hay que saber que cuando una persona es puesta en una situación de hablar y de dar testimonio, eso tiene consecuencias para la persona. O sea, hablar de algo traumático como lo vivido no es sin consecuencias. Y eso también hay que estar como muy atento. Parte del acompañamiento también era que una persona, que nosotros pudiéramos establecer ante el tribunal la posibilidad de que esa persona no testimoniara porque no estaba en condiciones subjetivas de hacerlo. Pensemos que muchas de las que venían a testimoniar, sobre todo en el tercer juicio, que era 2020-2021, eran personas que habían superado los 70 años, que además estábamos en un escenario pandémico. Bueno, que los procesos de acompañamiento tuvimos que repensarlos y bastante en relación a esto, ¿no? A la cercanía de los cuerpos. Bueno, cosas que se empiezan a poner en juego, fantasmas que también empiezan a circular de otra manera. Y bueno, tuvimos esto, la relación cercana con los operadores de la justicia, poder hablar de esto, decir, no es que nosotros decíamos sin conocer a la persona que no iba a poder testimoniar, era después de un proceso llegar a establecer en términos profesionales, sin psicopatologizar, haciendo pie en la situación de estrés y de revictimización que esa persona podía atravesar, la posibilidad de que no testimoniara, porque ya había testimonios previos de esa persona. Y la verdad que fuimos muy respetados y muy respetadas en nuestro trabajo, en lo que nosotros y nosotras íbamos planteando en relación al momento en que era mejor que cada víctima pudiera entrar a la audiencia a dar su testimonio y bueno, luego nosotros fuimos como recogiendo, no sé si decir los efectos de ese acompañamiento, bueno, creo que también en un reconocimiento que la sociedad hizo, o parte de la sociedad hizo al colegio como un actor social que se involucró a tomar una posición política en defensa de los derechos humanos. Y lo hacíamos desde un lugar de no hay salud mental si no hay derechos humanos garantizados. En lo personal y en lo profesional, haber participado de este dispositivo es de una de las experiencias de más aprendizaje en este recorrido profesional, valga la redundancia, y sobre todo para alguien que como yo transité toda la escuela secundaria en dictadura. Recuerdo que al recibirme de la carrera de psicología, mi defensa de la tesis empieza siendo en el año 91 una argumentación en relación a los derechos humanos y a lo que había significado la última dictadura cívico-militar. O sea que volver después de tantos años, recoger esos guantes con otra experiencia, con otro recorrido, ha sido, como les digo, una de las experiencias de mayor aprendizaje y que me ha interceptado mucho en la vida, sobre todo porque nadie sale igual después de haber escuchado un testimonio de las víctimas de un delito de lesa humanidad como el que nosotros transitamos en la provincia de La Pampa. Tarda en llegar y al final
al final hay recompensa. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Hoy dedicamos otro capítulo a trabajar conceptos y consecuencias del terrorismo de Estado en nuestra provincia. Pensamos que nunca van a ser suficientes los abordajes periodísticos que hagamos, pero tenemos la seguridad de que representan un valioso aporte contra el olvido y el negacionismo. La última dictadura cívico-militar eclesiástica tiene impactos actuales profundamente negativos para nuestra comunidad. Esas huellas se evidencian en la liviandad con la que un pibe o una piba adolescente te dice que vuelvan los milicos, o un señor o una señora jubilada te dice y te habla sobre la teoría de los dos demonios. Por eso el proceso de memoria, verdad y justicia no es solo una reparación para las víctimas, sobrevivientes y familiares de las y los 30.000 desaparecidos, sino una garantía para la protección de nuestros valores democráticos. El dispositivo de acompañamiento a la salud mental para quienes fueron víctimas y testigos en los juicios de lesa humanidad es un motivo de orgullo en el marco de estos procesos históricos. Comprender que esos testimonios no son meros instrumentos para lograr una sentencia, comprender que cada una de esas palabras está escribiendo la historia de nuestro pueblo, es una muestra de que el abrazo y la escucha también pueden ser políticas de Estado. El reconocido psicoanalista y militante por los derechos humanos Fernando Ulloa explicó que la crueldad siempre requiere un dispositivo sociocultural que sostenga el accionar de los crueles, así, en plural, porque la crueldad necesita la complicidad impune de otros. El eje de ese dispositivo cruel es la mentira. Una mentira que se va estableciendo como un saber fetichista recusador de la verdad. Entonces, si la crueldad requiere de una sociedad cómplice, hagamos que la ternura resista a sus mentiras desde una comunidad comprometida. ¿Cómo lo hacemos? La especialista en salud mental, Alicia Stolkiner, nos da algunas pautas para que avancemos. Así que les proponemos escuchar un extracto de lo que nos cuenta y nos reunimos la semana que viene. Las problemáticas de salud mental son problemáticas de altísima complejidad. Lo que nosotros llamamos hoy el boom de los problemas de salud mental, cuando uno se acerca a ellos, no es el boom de problemas que pueden ser solucionados exclusivamente ni con un medicamento ni con una psicoterapia, aun cuando el medicamento y la psicoterapia pueda ser una parte indispensable del abordaje. Pero no necesariamente vamos a reducir un fenómeno colectivo a través de acciones individuales, ¿no es cierto? Se necesitan políticas para determinados problemas que aparecen cuando uno los ve, los mira en un nivel macro, son problemas epidemiológicos colectivos. O sea, hay que pensar qué es lo que socialmente está pasando y cómo resguardamos a la población de determinadas problemáticas que no tocan a todos. A cada uno singularmente lo hace más o menos vulnerable y cada persona tiene una historia propia singular. Ese es otro nivel de análisis para el abordaje. Pero también necesitamos respuestas colectivas. Espacios para los jóvenes, modificación de condiciones de vida, elaboración de posibilidades y proyectos de construcción de futuro, reconocimiento y no estigmatización de determinados sectores sociales, etc. La Argentina ha tenido siempre mucha gente preparada para trabajar en las problemáticas de salud mental, pero la ha tenido básicamente preparada para trabajar en el nivel singular individual. Necesitamos además que se incorporen profesiones nuevas que recién se están reconociendo, acompañantes, musicoterapeutas. Por supuesto, el lugar de trabajo social es un trabajo importantísimo y necesitamos también que se incorporen actores propios de las comunidades, generando, valga la redundancia, una generación nueva de profesionales habilitados para trabajar interdisciplinariamente y para pensar integralmente un problema que requiere una comprensión acorde a su complejidad.